¿Qué tal? Bienvenidos nuevamente al curso de Analítica y Minería de Datos. En este video vamos a hablar de la reducción de dimensionalidad. Decimos que los modelos no supervisados son útiles cuando queremos agrupar datos por afinidad, ¿no? Hemos visto los modelos de clustering, por ejemplo, pero en este caso lo que queremos hacer es reducir la dimensión del dataset, ¿no? O sea, reducir el número de atributos o variables. Esto, por cierto, puede llevar a la pérdida de información, ¿no? Porque tenemos menos datos, ¿no? Vamos a ver finalmente en el curso la aplicación del Principal Component Analysis o el análisis de componentes principales aplicado al caso de la determinación del origen de vinos. Como comentaba, decía que la reducción de dimensionalidad nos asegura la reducción del número de variables en el dataset, ¿no? Donde el objetivo fundamental es proveer un análisis de datos con un mecanismo que produzca el mismo o casi el mismo, usualmente menor, resultado, ¿no? Cuando es aplicado en un dataset reducido en lugar del dataset inicial. Dentro de las aplicaciones de este tipo de modelos, ¿no? Podemos mencionar que se usa para reducir, por ejemplo, el número de dimensiones del dataset, para encontrar patrones en datos multidimensionales o para visualizar datos de alta dimensionalidad. De manera concreta, algunas aplicaciones son para reconocimiento facial, para compresión de imágenes, para análisis de genes, entre otros. Pero así como tiene beneficios, también tiene desventajas. En inglés se le conoce como the curse of dimensionality, ¿no? La maldición de la dimensionalidad. El problema es que cuando la dimensionalidad o el número de atributos o variables se incrementa, el volumen del espacio también se incrementa tan rápido que los datos simple y llanamente se dispersan. Esta dispersión es problemática para cualquier método que requiera significancia estadística, ¿no? En concreto, se ha estimado que a medida que se incrementa el número de dimensiones, el tamaño de la muestra también necesita incrementarse, pero exponencialmente, ¿no? Para poder tener un estimador efectivo, en este caso de las dimensiones multivariadas. El método entonces de análisis de componentes principales es un procedimiento que utiliza lo que se conocen como transformaciones ortogonales. O sea, básicamente lo que hace son rotaciones de los ejes, ¿no? Si yo tengo los ejes X y Y, así, ¿no? Lo que hago es rotarlos, los voy a rotar alrededor de un punto. Pero los ejes siempre van a ser ortogonales entre ellos, ¿no? Entonces convertimos un dataset de relaciones de variables posiblemente correlacionadas en un dataset de valores de variables linealmente no correlacionadas, ¿no? Que se llaman componentes principales, donde la idea fundamental es que el número de componentes principales sea menor o igual que el número de variables iniciales, ¿no? De ahí se da la reducción de la dimensión del problema. Y las componentes vienen ordenadas, ¿no? Donde la primera componente tiene la varianza más grande del problema, la segunda componente la siguiente varianza más grande y así sucesivamente hasta el final. El criterio utilizado para definir cuántas componentes debe tener el problema es que se suele mantener solo las primeras componentes principales de manera tal de que contengan un 90% o más de la varianza original del dataset. Pero esto es arbitrario, podrían ustedes decir por un 80% de repente de la varianza, ¿no? Eso podría reducir las componentes, pero también recuerden que se pierden información, ¿no? Esto es útil cuando hay muchas variables independientes y ellas muestran alta correlación. Pero también el método es sensible al escalamiento relativo de las variables originales. El procedimiento entonces es, para evitar el escalamiento, primero normalizar los datos, ¿no? De manera que todos estén alrededor del cero. Segundo, calcular los k-vectores ortonormales o componentes principales. Esto se da en el uso del software, ¿no? Directamente con la función correspondiente. Luego se ordenan estas componentes de acuerdo a su valor, dado por los eigenvalues de mayor a menor. Finalmente se reduce el dataset removiendo los componentes más débiles, ¿no? Que cubran el 90 o más por ciento de la varianza total. Veamos entonces el siguiente caso llamado usando análisis químico para determinar el origen de los vinos, ¿no? Los datos vienen de un dataset llamado datos que será proporcionado oportunamente. Entonces ponemos data igual read.csv de datos, ¿no? Y viendo la estructura tenemos 178 tipos de vinos y 14 variables, donde la variable wine o vino, la primera, es la variable de respuesta. Para aplicar el método tenemos que remover esa variable de respuesta, en este caso wine, ¿no? Vamos a sacarla, vean que ahí aparece data corchete vacío, coma, 2.14, ¿no? El vacío significa todas las filas y solamente las columnas de la 2 a la 14. La columna 1, que es wine, no se incluye. Si vemos el encabezado, ahí vemos que primero aparece alcohol o alcohol, ¿no? La primera, que era wine, ya no aparece. Y los nombres, si queremos ver con la función names, aparecen todas estas, ¿no? Menos la variable wine al comienzo. La aplicación del método es bastante simple. Usamos la función prcomp, principal component. Hemos llamado PSA para que almacene el resultado de principal component, ¿no? Usamos los datos no etiquetados, data no labeled, y dice scale punto equal t. Scale punto significa vamos a hacer la normalización de todos los datos,
¿no? Equal t significa igual true o verdadero, ¿no? Jalamos los names acá y las propiedades, ¿no?, de la función PRCOM nos pueden dar la desviación estándar, la rotación de los ejes que decía que rotaban, ¿no?, el centro de gravedad, el scale y el X, ¿no? De esto vamos a utilizar la primera, la desviación estándar que nos interesa, porque el criterio de parada es que, ¿no?, acumulen al menos 90% de la varianza, y X sería los valores iniciales, pero ya transformados o rotados a las componentes principales. Podemos hacer un plot ahí con la función bplot y nos queda una gráfica como ustedes observan, donde aparecen unas líneas que implican, ¿no?, si ustedes ven el eje horizontal PS1 y el eje vertical PS2, habría que ver cuál línea proyectada sobre el eje horizontal tiene mayor longitud, ¿no? Esa sería la componente principal 1, a qué variable está asociada. Y si la proyectamos sobre el eje PS2, ¿no?, la que tenga mayor longitud sería la variable asociada con la segunda componente. Posteriormente pasamos a calcular la varianza de cada componente y la proporción de varianza explicada, ¿no? Entonces, la desviación estándar sería del método aplicado PCA, ¿no?, que lo habíamos acumulado ahí, $SDEF, ¿no?, que era una de las propiedades o argumentos del método. Con eso jalamos la desviación estándar. Y luego le elevamos al cuadrado para obtener la varianza. Luego lo que hacemos es la proporción de varianza explicada sería la varianza, que es un vector de ciertas componentes, ¿no?, asociada con el número de variables, entre la suma. Entonces esto va a dividir el primer elemento entre la suma de toda la fila. Luego el segundo, el primero más el segundo entre la suma de toda la fila y así sucesivamente, ¿no? O los independientes, perdón, ¿no? Y luego con la función cumSum hacemos la suma acumulada. Entonces la suma acumulada de todo esto nos va a salir, ¿no?, una función en donde se va a ver, y ustedes pueden observar en la gráfica, el valor acumulado según las componentes. Entonces, por ejemplo, ¿no?, cuando hay dos componentes, ¿no?, la proporción de varianza explicada es más o menos del 55%, ¿no? Cuando hay 4, está por el 72%. Entonces hay que ver en qué valor más o menos tenemos ya 0.9, ¿no? Y si mal no recuerdo, 0.9 está por debajo del 8, entonces tenemos que tener 8 componentes principales. Entonces, para aplicar el método requerimos combinar la variable de respuesta que la habíamos sacado, vamos a regresarla, y las componentes principales, ¿no? Recuerden que tenemos 178 datos. Entonces vamos a crear un nuevo data frame, ¿no?, llamémosle new data, igual data.frame, en donde la primera variable que va a aparecer es, le vamos a llamar result, que en realidad es wine, ponen data $wine. Podrían poner solamente wine y está perfecto, ¿sí? Y luego del PCA, el valor X. X, recuerden que eran los valores iniciales, pero transformados al método, ¿no? Entonces, si vemos el encabezado de esto, las primeras 6 filas nos sale esto. Estas son las mismas 6 primeras filas que aparecían en el dataset inicial, ¿no?, en data, pero ya transformadas, ¿no?, en este caso. Mencionaba entonces que vamos a utilizar 8 componentes principales, ¿no? Entonces lo que hacemos es jalar solamente 8 columnas. Acá aparece de la 1 a la 9 porque recuerden que la 1 es la variable de respuesta, ¿no? Entonces la 1, donde dice result, especifica el tipo de vino. Acá se ve siempre 1 porque solo hay 6 filas. Pero recuerden que el dataset New Data tiene 178 filas, ¿no? O sea, hay varios 2, varios 3 también. Para este ejemplo se van a dividir los datos en train y test al 50% cada uno. Pues, en algunos casos se pone más énfasis en train, de repente 70-30 o 80-20 o 75-25, ¿no?, usando la función sample. Entonces creamos train y test. Y ya una vez que tenemos esto, podemos ver el número de filas en train, que es 89, y en test también, que es 89. Recuerden que los datos utilizados son los datos del método de análisis de componentes principales. Y lo que hacemos ahora es entrenar un modelo, por ejemplo, de Support Vector Machine, ¿no?, SVM, que es un método básicamente de clasificación que nos va a separar los datos usando hiperplanos, ¿no? Y si hay datos etiquetados, el método se puede usar para generar múltiples hiperplanos, de manera que el espacio de datos se va a dividir en segmentos, ¿no?, y luego cada segmento contenga un solo tipo de datos. En R, la función SVM se encuentra en la librería E1071. Entonces hay que primero descargar esta librería y luego cargarla, ¿no? Yo acá yo solo he puesto el código para cargarla. El modelo sería SVM, donde la variable de respuesta result queda en función virgulilla, ese símbolo punto. Punto significa de todos los predictores, ¿no?, para data igual train. Si ponemos un summary, aparecen los parámetros del modelo. Finalmente hacemos predicciones en el test set y creamos la matriz de confusión y calculamos el accuracy. Entonces la predicción usa la función predict, el modelo, coma, en donde vamos a predecir, ¿no?, en el test set, las filas o las columnas 2 a 9.
y hacemos un matriz de confusion matrix, ¿no? Donde redondeamos la predicción, porque recuerden que las predicciones tienen que ser tipos de binos 1, 2 o 3 y los valores pueden tener decimales, ¿no? Se redondea al más cercano. Y de la variable t sacamos la primera columna, que es la de respuesta. Eso nos da esta matriz, donde vean que la diagonal es la más cargada y el accuracy queda definido por la suma de los elementos en la diagonal entre la suma total. ¿No? Entonces el modelo es 94.38% preciso en este caso, lo cual está bastante bueno. Como conclusiones vamos a mencionar que usar datasets con muchas variables podría incrementar los tiempos de corrida, por lo tanto, ¿no? Reducir las dimensiones ayuda y es importante para tener resultados rápidamente, ¿no? Esto se logra con el método de componentes principales, ¿no? Finalmente, la reducción de la dimensionalidad de un problema conlleva también a perder información, donde buscamos mantener unas cuantas componentes principales de manera que contengan al menos un 90% de la varianza del dataset original. Pero repito, eso es arbitrario. Ustedes podrían decidir subirlo. Si lo subimos van a haber más componentes. Si lo bajamos hay menos componentes, pero más pérdida de información.